Aló, buenos días, ¿se me escucha? Hola, profe, sí se escucha. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar entonces la clase de hoy día. eh, Me habían preguntado por el control. El control, en estricto rigor, la materia es la de la primera clase, de la primera diapositiva, o sea, hasta el lunes. Mm, pero les sirve las ayudantías y la clase hoy día también les va a servir, ya como apoyo. La idea es trabajar con fuerza, sumatoria de fuerza por el paralelogramo, digamos, pero también lo podrían hacer con trigonometría, que es lo que vamos a ver hoy día, así que es más fácil, digamos, así que se pueden apoyar. Eh, las leyes de Newton, o sea, lo que hablamos de la sumatoria de fuerza igual a cero, cuando un cuerpo está en reposo. Cosas más o menos simples, o sea, como los dos ejercicios que vimos de un peso colgando de dos cuerdas, o la rueda esta que estaba pendiendo de una pendiente, o sea, estaba colgada de una pendiente, había que calcular la normal y la tensión de la cuerda. Esos dos ejercicios es lo que va a entrar en el control de ese tipo. Lo pueden resolver con lo que vamos a ver hoy día y así que les sirve, pero con las clases anteriores podrían hacerlo perfectamente. Ya. Entonces vamos a partir la clase de hoy y ya. Vamos a ver hoy día entonces lo que tiene que ver con vectores. Es un repaso en realidad porque es todo materia que tienen que manejar. Ya estos prerequisitos, así que es más bien un repaso. Vamos a hacer ejercicios pequeños, digamos, para recordar. Si tienen dudas, me van consultando para poder resolverlas y no se queden con cosas. Ya. Eh, entonces, me imagino que ven la pantalla, ¿no? Me imagino que sí. Ya. Ya. Hoy día entonces vamos a ver álgebra vectorial. Vamos a revisar el concepto de vectores, el tema de las componentes, que es lo que vieron principalmente en las ayudantías, la suma de vectores, el producto punto y el producto cruz. ¿Ya? Para partir, decir que los vectores son simplemente expresiones matemáticas. Los vectores no son, a ver, ¿cómo explicárselo claramente sin confundirlos? Que las fuerzas, por ejemplo, se pueden definir como vectores, pero no es que sean vectores. Lo que pasa es que existe una herramienta matemática, que son los vectores, que permite modelar la fuerza. Por lo tanto, es una herramienta matemática. Y por lo tanto, tiene una operatividad, tiene propiedades, tiene una serie de definiciones que tienen que haber visto ustedes en álgebra que hacen que el trabajo con vectores sea, digamos, esté dentro de un esquema, de una cancha, digamos, que está rayada de una cierta forma donde se puede trabajar y uno puede, digamos, controlar lo que está haciendo. Y esto, los vectores, digamos, pueden representar sin problema fenómenos físicos, ¿de acuerdo? Pero en el fondo, los vectores son solamente expresiones matemáticas que están constituidas por ordenamientos de números reales.
¿ya? O sea, un vector B corta no va a ser más que un ordenamiento de componentes B1, B2, B3 hasta donde queramos, donde cada una de esas componentes pertenece a los reales, ¿ya? Dicho esto, volviendo un poco a lo que explicaba al principio, las magnitudes físicas, muchas magnitudes físicas pueden ser expresadas como vectores, ya sea en 2 o 3 dimensiones, en la física moderna incluso más dimensiones. Y en el caso nuestro, digamos, de la mecánica, las dimensiones van a, estos vectores, digamos, o estas magnitudes físicas van a poseer magnitud, que es como el equivalente al tamaño, la dirección, la orientación, digamos, y el sentido, o sea, si va o viene. En general, muchas magnitudes físicas se pueden expresar como vectores. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza, eh, la ubicación también. Hay otras que no son vectores, como por ejemplo, y que son escalares, es decir, son magnitudes que no tienen dirección ni sentido, solamente tienen magnitud, como la rapidez, que es digamos, el módulo de la velocidad, la energía y otros más que son solo escalares. ¿De acuerdo? Hay entonces eh, magnitudes físicas que se pueden expresar como vectores y por eso estamos viendo este tema. ¿Qué es lo que es? Entonces, si consideramos un vector, sabemos, digamos, que un vector es un ordenamiento. Si lo llevamos, digamos, a 2 dimensiones o 3 dimensiones, podemos darle coordenadas, entendiendo que el vector va desde 0 hasta la coordenada y por lo tanto, supongamos un vector de coordenadas A, B, ¿ya? Ese A, B se pueden entender como las componentes de X, o sea, del vector. O sea, la coordenada en X y la coordenada en Y van a ser las componentes del vector en un determinado sistema de coordenadas, ¿ya? Como punto de partida podemos definir entonces la magnitud o el tamaño del vector como la raíz de las componentes al cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo bien rápido de determinar, digamos, las componentes, o sea, perdón, determinar la magnitud de una fuerza. Lo voy a hacer en la pizarra para aprovechar de explicarles un par de cosas, digamos. Explicarle y para que lo veamos gráficamente, pero no es más complicado de lo que está en la presentación, ¿de acuerdo? Ya, lo que les estoy explicando entonces es que si yo tengo una magnitud física, que la puedo representar por un vector, supongamos ese es el vector, la voy a llamar el vector P, ¿ya? Yo puedo entonces definir un sistema de coordenadas. Normalmente me va a convenir definir un sistema de coordenadas vertical y horizontal para asociarlo con la dirección del peso, es lo que conviene normalmente. ¿Ya? Este vector entonces va a tener unas coordenadas, ¿cierto? En ese sistema de coordenadas, que le puedo llamar A y B. Entonces la posición del vector o el valor del vector se puede definir como A, B, ¿cierto? Pero también nosotros sabemos que, ya lo vimos, lo hemos visto en las clases, yo puedo descomponer este vector en dos fuerzas distintas que sumadas van a dar el vector P. Esas dos fuerzas o le vamos a llamar componentes en los vectores, en los ejes coordenados que yo me di, son las que se llaman componentes, que es Px y Pi. O
Si hacemos la sumatoria como lo habíamos hecho anteriormente por el método del paralelogramo, yo tengo Px, le sumo Pi y llegamos entonces al vector P. Entonces yo puedo reescribir este vector en función de sus componentes, que sería Px, Pi. Y nos definen entonces la magnitud P. Normalmente al vector le vamos a llamar P con una flecha arriba, o también se usa el llamar a los vectores con mayúscula y en negro. Por si lo ven de repente, también se usa. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe el documento es difícil hacer la flecha arriba, entonces se adopta a veces escribirlo con letra mayúscula en negro para denotar que es un vector. Esto es como dato cultural, digamos. Por si lo ven por ahí, se pueden entender que se está refiriendo a vectores, ¿ya? Y por otro lado, a la letra mayúscula sin negra, normalmente es el equivalente a la magnitud. Y como dijimos, la magnitud era la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Esa magnitud es el tamaño del vector, este tamaño. Ese largo, que es la magnitud del vector, es lo que llamamos P. En el caso del ejemplo, nos dicen que tenemos un vector que es 4,3. Por lo tanto, si queremos saber la magnitud del vector, hacemos la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado y obtenemos 16 más 9, 25, la raíz es 5. ¿Ya? Eso me imagino que todos lo manejan. Como les decía, un poco recordando, ir ordenando conceptos. Acá no hay nada nuevo, pero, pero nos vamos ordenando, digamos, en función de lo que vamos a ver en el curso. ¿De acuerdo? Ya, ahí se ve mal. Ahí se ve peor. Ya, estamos ok. ¿Se entiende entonces? Eso es una primera cosa, definición de los vectores. Es una magnitud física que está orientada en el espacio, tiene por lo tanto una dirección y tiene un sentido, ¿de acuerdo? Puede ser positivo o negativo y por tanto, eh, perdón, esa magnitud física se puede representar como vector, ¿ya? Ahí me... Ya, entonces... Listo, algunas propiedades básicas que hay que tener claras, que probablemente no lo ocupemos directamente, pero sí, sin pensarlo como siempre, cosas que son básicas y esenciales y que uno después las usa automáticamente, digamos. La primera es que dos vectores, v y u, perdón, son iguales si y solo si cada una de sus componentes son iguales. ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo dos vectores, la única forma en que sean iguales es que sus componentes, cada una, sean iguales. ¿De acuerdo? O sea, aquí esto es así de claro, digamos. O sea, si varía, digamos, un valor en alguno de los componentes, ya no son iguales. Y el otro aspecto que es bueno tenerlo en la cabeza es la factorización. O sea, que si yo a un vector lo amplifico por un escalar, es equivalente a que yo amplifique cada una de las componentes por esa escalar. ¿Se entiende? O sea, si yo digo dos veces el vector, va a ser dos veces en la componente 1, dos veces la componente 2, dos veces la componente 3, así, etc. ¿De acuerdo? Esas son dos propiedades fundamentales. Ya, vamos a revisar entonces las componentes. Veamos entonces, o retomemos nuestro vector de dos dimensiones, un vector Px y Pi. Si ahora consideramos que tenemos un ángulo θ que entre
un ángulo θ respecto de x, podemos reescribir entonces el vector en función de la magnitud, que ya la calculamos, y calcular las componentes en función del ángulo. ¿De acuerdo? Eso se lo voy a mostrar ahora. Veámoslo en la misma pizarra para que nos quede claro. Entonces ya sabemos lo que es la magnitud P, ¿cierto? Eso está claro. Entonces lo que estamos viendo ahora, o lo que estamos comentando, es que si tenemos aquí un ángulo θ, este Px se puede escribir como P por el coseno de x, por el coseno de θ, ¿cierto? En la diapositiva está escrito como forma completa, digamos, la magnitud, pero es lo mismo. Y Pi, por otra parte, se puede escribir como P por el seno de θ. Esto por las propiedades trigonométricas, digamos que el seno es el cateto adyacente y el coseno, el cateto opuesto. Me equivoqué ahí, ¿ya? Y no, en la diapositiva lo vamos a comentar ahora, pero se lo voy a escribir al tiro para no volver a la pizarra. Yo puedo definir los vectores unitarios. ¿Cierto? Los vectores unitarios, si ustedes recuerdan, es y-tongo en dirección X, o sea, aquí, que es 1,0, y j-tongo, que es 0,1, que es en dirección Y. Es una definición, es un invento que se nos ocurre, digamos. Inventamos este vector y este vector. ¿Cuál es la gracia de estos vectores? Primero que la magnitud es 1, ¿ya? Por eso, y además están dirigidos de acuerdo a los ejes coordenados. Por eso también se le llaman vectores directores, ¿ya? Y en función de eso hay otra forma de escribir un vector que lo pueden ver también y que es importante tenerlo a la vista por si lo leen para saber que estamos hablando de lo mismo. Es que el vector se puede escribir en función de estos dos vectores unitarios y sería la magnitud P por el coseno de θ, que es la componente entera, por el vector unitario en X más, fíjense, más, porque aquí ya estoy sumando vectores. Al multiplicar por y-tongo, esto se transforma en un vector y lo estoy sumando a otro vector que sería P por seno de θ por j-tongo. ¿Se entiende? Entonces, este vector más este vector forman P. Si yo lo escribo ahora en forma vectorial y no como suma, es exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, estoy escribiendo lo mismo de nuevo. Es escribir P por el coseno de θ, perdón, esto está escrito como vector, coma, P seno de θ. Ya, eso es. Ya, ya, ya. Eso es en temas de componentes, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero antes de eso quería preguntarle si les queda claro lo que hemos visto. En general entiendo que todos lo manejan, por eso lo puedo hacer más o menos rápido. Ya. Veamos un ejemplo. Entonces, en la pantalla, digamos, tenemos el ejemplo acá abajo. Si una fuerza tiene una magnitud de 50 kN y forma un ángulo de 30 con la horizontal, determina sus componentes. Ya, vamos a ver la misma
usando el mismo dibujo, nos sirve para todo. Creo que se ve bien ahí. Ya, tomemos el mismo dibujo. Ya, y nos dice que tenemos un vector. Este vector tiene una magnitud de 50 kilonewton. Y tiene un ángulo de 30 grados con la horizontal. O sea, acá tiene 30 grados. ¿Ya? Por lo tanto, me piden determinar las componentes en X y en Y, ¿cierto? Entonces mi vector, llamémosle P, de nuevo, ya le vamos a llamar el vector fuerza, F. Va a estar formado por un Fx y un Fi, ¿cierto? Una componente en X y una componente en Y. Como conversamos, entonces la componente en X es la magnitud F por el coseno de 30 grados. Y la componente en Y va a ser F por el seno de 30 grados. ¿Cierto? Sabemos que F es dato. Este F es la magnitud. Son 50 kilonewton. Por lo tanto, ahora tendríamos que saber cuánto vale el coseno de 30 grados y el seno de 30 grados. Y para eso tenemos calculadoras o computadores. Entonces tenemos 30 por 30 coseno, perdón, de 0,87 y el 30 seno es 0,5. Por lo tanto, las componentes serían Fx igual a 50 o 0,87 por 50. Fx sería 50 por 0,87, esos son 43,5 kilonewton. Y la componente en I serían entonces 50 por 0,5, 25 kilonewton. ¿Ya? Ahí está la pregunta que se preguntó. En la pregunta está respondida. Porque nos preguntan o nos piden calcular las componentes. ¿De acuerdo? Ahí la pregunta está respondida. No habría nada más que hacer. Estamos ok. Ya, pero para nosotros, para hacer algunos comentarios, para que nos vaya quedando clara la cosa. Sabemos entonces, por ejemplo, que de lo que conversamos anteriormente, F va a ser igual entonces a escribir 43,5 y 25. Aquí tengo un problema en la nomenclatura, le voy a poner punto para no confundir, ¿no? 43,5,25. Ese es el vector. Así es como nosotros lo conocemos en función de las coordenadas X, Y, ¿cierto? De las coordenadas A como B, por decirlo de cierta forma. ¿Ya? Ese es Px y Py. La otra forma que habíamos dicho es escribirlo como F. Esto ya normalmente no lo hace así, pero es para mostrarle que es lo mismo. Sería la magnitud de F 50 por el coseno de teta por I tongo más 50 por el seno de 30 por J tongo. ¿De acuerdo? Es la otra forma en que le mostré, que parece más complicada, pero al final es lo mismo, exactamente lo mismo. Es más rebuscado, nomás es otra forma matemática de mostrarlo. Si yo hago 50 por coseno 30, tengo 0,87 por el I tongo, que sería 1,0, más 0,5, que es el seno 30 por 50, que son 25, por J tongo, que es 0,1.
Entonces tengo, perdón, aquí me equivoqué. 50 por coseno de 30, que es 0,87, son 43,5. Esto está malo. 43,5. Entonces esa suma es, perdón, voy a hacer acá abajo. Esto es igual entonces a, fíjense, 43,5 o 43,5,0 más 0,25. Y eso es igual a escribir lo que ya habíamos escrito, que es 43,5,25. ¿Ya? Ese es exactamente lo mismo, escrito de dos maneras. ¿Sí? Ya. Ok. Espero que esté más o menos claro. Si no, no sé qué vamos a hacer. Ya. Entonces. Ya hicimos entonces el ejercicio, determinamos la magnitud, las componentes, perdón, dijimos que eran 43,5 y 25. Esa es la expresión de ese vector. Ahora vamos a revisar el tema de suma de vectores que ya lo habíamos visto tangencialmente a partir de la ley del paralelogramo. Hoy día lo vamos a verificar desde el punto de vista de los vectores. Esta parte de aquí, de la suma de los vectores, es lo que yo les decía al principio de la clase, que la clase de hoy les sirve para el control. Si bien no es necesariamente la materia del control, pero esta parte en específico de la suma les sirve porque si ustedes lo saben manejar, saben sumar vectores. O sea, saben sumar las fuerzas como vectores, les va a servir para usando trigonometrías más fáciles. ¿Ya? Y ustedes o sea, yo me imagino que ya lo manejan bien. Bueno, supongamos que tenemos dos vectores, un vector P y un vector Q, y nos piden hacer la suma P más Q. Por la ley del paralelogramo, ponemos P, ¿cierto? Sabemos que está P, y donde termina P, colocamos Q. Y entonces ahí, donde resulta eso, es la suma de ambos vectores, que sería el vector ahora P más Q, ¿cierto? Haciéndolo por abajo, tenemos P, o sea, tenemos Q, perdón, donde termina Q, colocamos P, y donde terminan ambos dos, tenemos entonces la suma, que sería la diagonal, ¿ya? Supongamos que P es A, B y Q es C, D, entonces P más Q va a ser entonces la suma de las componentes, ¿ya? Por eso es importante el tema de el sistema de coordenadas, ¿ya? Porque obviamente estos los podemos sumar porque están dentro del mismo sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? Si no estuvieran en el mismo sistema de coordenadas, no podríamos sumarlos. Ahora les voy a explicar qué significa eso. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer un ejemplo bien corto también de sumar dos vectores, P 2,3 y Q es 5 y 8. Entonces lo que hacemos es sumar las componentes. La componente final en X va a ser la suma de las componentes originales en X, o sea, 2 más 5, 7. Y la posición Y va a ser la suma de las componentes en Y originales, o sea, 3 más 8, lo que da 11, ¿cierto? Ya, de este ejercicio que lo vamos a hacer en la pizarra bastante sencillo, pero aprovecho de explicarle algunas cosas o comentar algunas cosas que yo sé que ya las manejan, pero es bueno comentarlas, ¿ya? Ya, lo primero entonces es que nosotros tenemos dos vectores, ¿cierto? Un vector es, vamos a suponer aquí, voy a poner aquí
como referencia, lo vamos a hacer como medio coordenado. O sea, aquí está el 5, ahí está el 5, por acá ya debería estar el 15, etc. Entonces el primer vector es 2,3. O sea, en X avanza 2, algo por ahí, y en Y avanza 3, hasta por ahí, ¿cierto? Es una cosa por ahí. ¿Se alcanza a ver o no? Sí, más o menos. Ya, le vamos a poner aquí 2 y 3. El otro vector es 5 en X, o sea, aquí 5, y en Y es 8, o sea, llegando, aquí tenemos 7,5 por acá, 8, ¿cierto? Entonces tenemos este por aquí, algo por ahí. Va a quedar medio uno arriba del otro, pero ya. ¿Se entiende? Este es P y este es Q. No salieron muy felices las coordenadas porque quedaron casi encima de la otra. Voy a correrlo un poquito para que sea más claro, ¿ah? Solo para que sea más claro. Vamos a poner el 2 ahí y aquí como por aquí el 5. Y aquí vamos a poner el 8. Deformé la escala solamente para que se viera más claro, ¿ya? Porque estaba quedando uno muy encima del otro. Y nos piden sumar esos dos vectores, ¿cierto? Eh, entonces lo que yo hago geométricamente, lo que yo debería hacer para sumar el paralelogramo es este P, tomarlo y lo pongo acá arriba, ¿cierto? Lo muevo y lo pongo ahí arriba, exactamente igual. Y por otro lado, el Q también lo muevo y lo pongo ahí arriba, exactamente igual. Por lo tanto, el vector resultante es el que une, digamos, el que llega hasta ese punto. Ese sería el P más Q. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista matemático, lo que yo estoy haciendo es, fíjense, sumando 5, que es la componente en X de Q, más 2, que es la componente en X de P. 5 más 2 me da 7. Esa sería la primera componente. Y en Y yo sumo 8 y después le pongo el otro, que serían 3. Tengo entonces aquí 8 y 3. Por lo tanto, el vector que resulta es 7,11. ¿De acuerdo? Ya, eso me imagino que a todos les queda súper claro. Entonces, P más Q es 7,11. Me imagino que ahí no hay duda. Lo que yo les quería explicar para que lo tengamos claro es que los sistemas de coordenadas X, Y, salvo que alguien nos indique, lo que tenemos que usar es arbitrario. O sea, yo lo defino. Yo defino cuál es mi sistema de coordenadas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el vector P, que dijimos que era 2,3, yo defino ese vector, o sea, ese sistema de coordenadas, ¿cierto? Mi vector P entonces va a ser 2,3. Me imagino que eso está clarísimo. Y el vector Q está en coordenadas 5,8, ¿cierto? Tiene 5 aquí y tiene 8 acá. Este es el vector Q 5,8. ¿De acuerdo? Eso me imagino que todos lo tienen claro, ¿ya? Pero eventualmente, en otras circunstancias, aquí tienen que tener claridad de lo que estoy diciendo. Si no entienden, me preguntan para que no se vayan a confundir. Puede eventualmente existir la posibilidad que por alguna razón yo tenga aquí un sistema de coordenadas distinto.
Por ejemplo, llamémosle X' y prima. Y ahí en ese sistema de coordenadas, a lo mejor yo pudiera tener que este en vez de valer 5 vale 8 y este en vez de valer 8 vale 6, por decirle algo. Y en ese caso, mi vector Q valdría X' y prima. O sea, sería 8,6. Es el mismo vector, pero está expresado en un sistema de coordenadas distinto. Entonces, si este está en el sistema de coordenadas X' y prima, yo no lo puedo sumar con P, porque están, por decirlo así, en realidades distintas, están en dimensiones distintas, no conversan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya sea para la suma, para la multiplicación, para cualquier operación que hagamos, siempre hay que tener claro que el sistema de coordenadas tiene que ser el mismo para que puedan ser operables. ¿Ya? Esto, si bien puede parecer súper lógico y muy intuitivo, a veces se producen errores, por ejemplo, cuando hacemos sumatoria de fuerza en distintos puntos de un cuerpo. Eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Hay veces que la gente que se confunde y llega y suma X con X cuando esos X son por sistemas de coordenadas distintos. ¿Ya? Así que eso para tenerlo claro. El sistema de coordenadas es el sistema de coordenadas, del sistema de coordenadas depende, digamos, que los vectores sean comparables. Si no, habría que hacer transformaciones para que queden en el mismo sistema. ¿De acuerdo? Ya. Eso. Ya, respecto de ejercicio para el control, voy a tratar de dejarles algo. Les insisto, vean los libros. En los libros, capítulo 1, ahí hay ejercicios. Déjenme ver, a ver. Antes que se me vaya el tema, aquí en la super biblioteca. Este como ejemplo nomás, solo como ejemplo. Este es el Beer Johnston. Beer Johnston. Ustedes pueden usar el Hewlett, que es el oficial. Yo en mi caso tengo el Beer Johnston porque lo tengo nomás. No es por ser malo. En el capítulo 1, creo que el ayudante les pasó una página, una carpeta o algo donde habían algunos libros. Claramente eso yo no se los puedo compartir porque no corresponde, digamos, pero el ayudante tiene más libertad que yo. Ya, en el caso del Bill Johnston, donde se ven la parte de las leyes de Newton, déjenme revisar aquí. La ley de Newton. Ya, en el capítulo 2 del Bill Johnston, donde se ve suma de fuerzas, ya, se muestra, bueno, todo el tema del desarrollo de la suma. No sé si se ve como mal o se ve peor, pero se ve, digamos, se repasa, digamos, todo lo que estamos viendo de sumatorias con componentes o con la ley del paralelogramo. Ven ahí, no sé si se ve. Todo ese tipo de cosas. Y después vienen ejercicios de todo tipo. Por ejemplo, ejercicios resueltos, A, y ejercicios propuestos. En general es el tipo de ejercicio que hemos visto hasta ahora, o sea, de un par de fuerzas actuando y hay que calcular la resultante, o teniendo un peso, calcular las tensiones, ese tipo de cosas. ¿Ya? Todo se trata de eso. Hasta
está el capítulo, aquí es el capítulo. Yo lo que podría hacer, si es que no logro subirle ejercicio, es, por lo menos por Bill Johnston, no sé si el nivel, pero por Bill Johnston indicarles más o menos qué capítulos deben estudiar del libro. ¿Ya? Eso les podría ayudar, pero de todas formas voy a intentar subirle algunos ejercicios. ¿Ya? Si no, también lo que voy a intentar hacer, lo que pasa es que no me quiero comprometer porque después no me resultan las cosas, es que subirles controles antiguos. ¿Ya? Para que ahí también hay harto. Eso lo trataremos de hacer hoy día. El método para hacer control todavía no lo tengo claro. El lunes en la mañana probablemente les voy a dar las instrucciones. El mismo día del control. ¿De acuerdo? Lo que sí, de todas formas, independiente de eso, van a tener tiempo para hacerlo y si tienen que hacer alguna actividad más, como escanear o pasar el limpio o escribir o algo, van a tener el tiempo para hacerlo. ¿Ya? Así que preocúpense de estudiar nomás, no tanto de cómo hacer el control, porque van a tener que hacerlo igual. Así que preocúpense de estudiar, ¿ya? Eh, Si no, como les decía, si no les subo ejercicio o les subo controles o les indico en el libro, todo esto puede ser I también, ¿ah? Puede ser I. Les explico qué cosas pueden leer de los libros, del nivel, no sé si es que lo tengo disponible como para buscarles. Y en cualquier caso, como les digo, los ejercicios de la primera diapositiva, los que hicimos, los dos que hicimos, eso es, digamos. O sea, si eso lo entienden bien, considerando la normal, considerando que tenemos una cuerda y la podemos cortar y ponerle una fuerza, y después hacer equilibrio y sumatoria a través de los componentes y todo, eh, les va a ir bien, ¿ya? No va a ser más complicado que eso. Deben pensar de que este primer control también es una especie de control casi como se hacía en el colegio, como era el control como diagnóstico, una cosa así. Así que aprovechen de aclararse los temas y que les vaya súper bien. ¿Ya? Ya, ya, volvemos entonces a la super diapositiva. Ya, vimos la suma de vectores, entonces eso queda más que claro. Ahora lo que hicimos distinto es que en vez de hacerlo geométricamente, por decirlo así, con la suma del paralelogramo, ahora ya lo pasamos a componentes xy y sumamos las componentes. Entonces, la suma de dos vectores va a ser la suma de sus componentes claramente. Algunas propiedades que hay que tener en cuenta, que uno no se las sabe de memoria, pero intuitivamente las reconoce, digamos. La primera es la conmutatividad, digamos, que la suma se puede dar vuelta. O sea, si yo sumo P más Q es lo mismo que sumar Q más P. Después está el producto, perdón, ¿cómo se llama? Ah, el negativo, la existencia del negativo. O sea, si yo resto dos, o sea, si yo sumo un vector con uno negativo, es lo mismo que restarlo. ¿Ya? O sea, se define o existe la resta, que en el fondo es sumar un vector en el que se le cambian los signos a sus componentes, a todas. Después hay una propiedad de asociatividad, que si yo tengo que sumar tres vectores, puedo sumar dos primeros y después el tercero, y ordenarlo de otra forma también, sumar el segundo y el tercero y sumarlos al primero. Y esto ya lo habíamos visto como con la factorización, que tiene que ver, pero está visto de otro punto de vista, que es que si yo sumo muchas veces un vector, es lo mismo que multiplicar ese vector n veces. O sea, si yo sumo n veces un vector, es lo mismo que multiplicarlo por n. ¿De acuerdo? Porque si yo me voy a cada una de las componentes y las sumo n veces, es lo mismo que tener n por esa componente. ¿De acuerdo? Ya, eso en general es la suma. La suma de vectores entonces no tiene más complicación que eso. Y es normalmente lo que vamos a usar aquí en el curso como más profusamente, digamos. Porque recuerdan que en general, y se lo he comentado varias veces, el equilibrio es el concepto fundamental de este curso, el equilibrio de fuerza.
Y el equilibrio de fuerzas viene de la sumatoria de fuerzas, igual a 0. O sea, la sumatoria de vectores que tienen que dar el vector nulo. Entonces vamos a trabajar mucho con suma. En algunos puntos del curso vamos a trabajar con los productos. Producto punto con menos intensidad y el producto cruz un poquito más, ¿ya? Pero tampoco lo vamos a usar mucho, sino que en una parte específica del curso donde vamos a ver una aplicación de unas aplicaciones, ahí vamos a ver el producto punto y el producto cruz. Primero, ¿qué es lo que es el producto punto? El producto punto se le llama también producto escalar. El producto escalar tiene ese nombre porque el resultado de la operación es un escalar, es un número real, ¿de acuerdo? Y siempre, en este caso, es una operación entre dos vectores. Después, obviamente, esos dos vectores, usted que termina de operarlo, lo puede operar con un tercero, pero, pero como básicamente yo tomo dos vectores y lo que hago es multiplicar cada una de sus componentes una a una, o sea, la componente X con la componente X del otro, la componente Y con la componente Y del otro, y las sumo, ¿ya? Aquí como ejemplo conceptual, yo tengo un vector A que tiene componentes A1, A2, A3 hasta AN, y un vector B que tiene componentes B1, B2, B3 hasta N. Se define el producto punto entonces como A.B igual a la componente 1 de ambos vectores multiplicadas, más las segundas componentes multiplicadas, más las terceras componentes multiplicadas, ¿ya? Si eso lo llevo a un formato de serie, es la sumatoria de 1 hasta n, donde n es el número de componentes que tenga el vector, los vectores, y la sumatoria de cada una de las componentes multiplicadas, las componentes y. ¿De acuerdo? Ya. Ojo, pestaña y ceja. Atento ahí. ¿Qué me dice esto? ¿O qué me dice esto? Yo no puedo hacer el producto punto de dos vectores que tengan dimensiones distintas. Le hace la dimensión como la cantidad de componentes. Entonces, yo no puedo hacer producto punto de un vector de dimensión 3 con un vector de dimensión 5. Eso no existe, no está definido. ¿Ya? El producto punto tiene que ser entre dos vectores de la misma dimensión. ¿Ya? Como ejemplo aquí sería el producto punto entre A y B. Nos piden realizar el producto punto entre A y B, donde A es 2, 3, 4 y B es 6, 4, 8. A ver, lo vamos a hacer hasta eventualmente, ¿no? 2 por 6, 12, 3 por 4, 3 por 4, 12, más 12, 24, 4 por 8, 32, 50 y... Ah, me perdí. 24 más 32, 24 más 32, 56, pues. 56. ¿Estamos claros? ¿O lo hacemos en la pizarra? ¿Ah? Ya, ¿se entendió? ¿Punto, punto? Ya lo voy a hacer. Lo voy a hacer ya. Lo voy a hacer. Ya. Nos piden el producto punto de dos vectores. El vector A, 2, 3, 4, y el vector B, que es 6, 4, 8. ¿Cierto? Y nos piden A punto B. Entonces, como dijimos, es la sumatoria de cada una de las componentes multiplicadas, Entonces, las primeras componentes son 2 y 6. Entonces, 2 por 6, más 3 por 4, más 4 por 8. Entonces, 2 por 6, 12, 3 por 4, 12, 4 por 8, 32. Eso es 24 más 32. Es igual a 6 y 5. Eso no más. Nada más. Ahora, normalmente no es más complicado que eso. O sea, es una operación así de sencilla. ¿De acuerdo? Ya. Hasta ahí vamos bien. Voy a apagar la luz.
La luz, la luz. Ya. Son las 9:30. En 20 minutos, ¿cierto? Sí. Ya, producto cruz. El producto cruz también se llama producto vectorial. El producto vectorial es la operación entre dos vectores. El producto vectorial solo tiene sentido en tres dimensiones. ¿De acuerdo? El resultado de un vector el resultado de un producto cruz es un vector perpendicular al plano que forman los vectores originales, ¿ya? O sea, si yo tengo un vector en X y un vector en Y y el producto cruz, el vector resultante va a ser en Z. ¿Se entiende? Por eso que en dos dimensiones no tiene sentido, porque si yo hago en un plano, tengo un vector en X y en otro en Y y hago producto cruz, me va a dar en Z y en dos dimensiones Z no está definido, no existe. Por lo tanto, tiene que ser en tres dimensiones. ¿De acuerdo? Previamente vamos a redefinir los vectores unitarios o los vectores unitarios como I tongo, J tongo y K tongo, ¿cierto? Esto como dato cultural, esto no tiene que aprendérselo de memoria, pero se define o se sabe, digamos, que I tongo, cruz, J tongo es K tongo. Y lo mismo, J tongo, cruz, K tongo es I tongo, K tongo, cruz y tongo es J tongo. Recuerden las relaciones entre los distintos vectores. Ahí ustedes se pueden dar cuenta que el que resulta es perpendicular a la multiplicación de las anteriores. O sea, si hago en X y en Z, o sea, en X y en Y, me dan Z. Si hago en Y tengo un vector en Y y un vector en Z, me va a dar en X. Si tengo un vector en Z y uno en X, me va a dar en Y. ¿Ya? Y el otro concepto importante que hay que siempre tener en cuenta es que el producto cruz de un mismo vector, o sea, de un vector por sí mismo, cruz sí mismo, es nulo. ¿De acuerdo? Da cero. No es que desaparezca, sino que es cero. Lo cual es lo mismo. Ya, en términos de vectores reales, por decirlo así, ¿cómo se define? Supongamos que tenemos un vector de tres dimensiones P, que va a tener componente Px, Py, Pz, y un vector Q, que va a ser Qx, Qy, Qz. Si yo hago la multiplicación, P cruz X, aquí está escrito P y Q en función de los vectores unitarios, o sea, Px por Y tongo, PI por J tongo y PZ por K tongo, y lo mismo para Q. La multiplicación, no sé si ustedes la recuerdan, es una cuestión media rara, digamos, que va cruzando las componentes. Entonces, por ejemplo, para la componente X del producto cruz, va a ser la componente Y del primer vector por la componente Z del segundo, menos la tercera componente del primero por la segunda del segundo. ¿De acuerdo? Con la segunda del segundo, sí, está bien. Y así. Esto uno se lo puede aprender de memoria o puede usar una calculadora, que sería más fácil, o una, alguna ayuda, digamos, más mnemotécnica, ¿ya? Yo uso esta mnemotécnica, digamos, que es como ordenar como matriz esto, una matriz extendida, y con eso uno se orienta más o menos los cálculos. Les voy a explicar un poco cómo se hace. Hagamos un ejemplo entonces que sería hacer el producto cruz de estos vectores 2, 3, 4 y 6, 4, 8, ya que son los mismos. Aquí está resuelto con la fórmula, ¿ya? Aquí abajo, antes de que lo hagamos en la pizarra, está hecho de acuerdo a la fórmula, o sea, si tenemos 2, 3, 4 y 6, 4, 8. Fíjense, si revisamos acá arriba, el PI
es, en este caso sería el 3, que sería la segunda componente del primer vector, por QZ, que sería la tercera componente del segundo vector. O sea, tengo 3 por 8, menos PZ, que es la última componente del primer vector, o sea, 4 por QI, que es la segunda componente del segundo vector, 4. O sea, 4 por 4. ¿Se entiende? 3 por 8 menos por 4 por 4, 8 por 8, 24, menos 16, nos da 8, que es lo que está colocado acá. Lo vamos a hacer aquí, lo voy a hacer en la pizarra un poquito más lento geométricamente, pero en el fondo lo que les quería mostrar es que aquí está aplicada, digamos, la fórmula, por decirlo así, el resultado ya masticado, sin más. El problema es que esta fórmula larga a uno normalmente se lo olvida. Entonces es bueno tener a la vista alguna forma de hacerlo. Como les digo, a mí me acomoda esta. Ya les voy a mostrar cómo lo uso yo y después cada uno verá cómo lo hace. Yo le había explicado en algún momento, creo que fue en la primera clase, que aspectos como estos, como el producto cruz, no es un objetivo del curso, pero lo vamos a usar. Por lo tanto, usted va a tener que saber usarlo, va a tener que saber hacerlo. O sea, si en algún momento se le plantea hacer un producto cruz, usted al hacer el producto cruz no va a encontrar la respuesta, sino que va a tener que usar el producto cruz para encontrar la respuesta. Por lo tanto, es una herramienta. Así que si no tiene muy claro cómo se procede, estudien, lo hagan ejercicios, porque esto después lo van a tener que usar nomás. No sé si me explico. Ahora, también tienen que tener cuidado, por ejemplo, si que tienen alguna calculadora que lo pueda hacer, que pueda hacer el producto cruz, tienen que tener dos consideraciones. La primera es que eventualmente en la solemne, no sé si sea el caso de este semestre, pero normalmente en la solemne no se permite usar calculadoras programables, o calculadoras programables, digamos, que normalmente el producto cruz lo pueden hacer sin problema. Entonces en ese caso tendría que saber hacer la mano. Y segundo, es que a veces las preguntas o la respuesta que ustedes están buscando, la pregunta que se hace o la respuesta que están buscando, tienen que extraerla desde dentro de la operación. Por lo tanto, no sacan nada con tener a alguien que los calcule automáticamente, porque van a tener que destripar el producto para extraer algún resultado desde el interior. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, que le dicen que el producto cruz de tal y tal es tanto, entonces usted va a tener que despejar este PX y saber cuánto vale ese PX, ¿ya? No es así tan burdo, está dentro de un problema donde le lleva a eso, pero es para que tengan ese cuidado de que sepan manejarlo, porque si no o no lo van a poder hacer, o van a perder mucho tiempo en hacer el problema, la operación cuando debieran hacerla casi automáticamente. Digamos, me refiero a que ustedes mentalmente sepan hacerlo, ¿ya? Eh, Eso, hagamos el ejercicio entonces. Este ejercicio del... Ya. Voy a reescribir para ordenar un poquito aquí. Tengo entonces... A dijimos era 2,3,4 y B entonces es 6,4,8. Y nos piden A cruz B. ¿Ya? Eso es lo que nos piden. Ya. Entonces, ¿cómo yo procedo? ¿O cómo es lo que se hace con ese método que les mostré recién? Uno ordena y extiende la, una matriz, digamos, formada por los vectores. Entonces tengo 2, 3, 4, 2, 3 y tengo 6, 4, 8 y 6, 4. Entonces, para obtener el primero,
Para obtener el primer, perdón. Para obtener el primero, la primera posición, yo hago 3 por 8 menos 4 por 4. 3 por 8, perdón. 3 por 8 menos 4 por 4. Para obtener la segunda posición, yo hago ahora 4 por 6 y 8 por 2. Y para obtener la tercera posición, hago 2 por 4 menos 6 por 3. Entonces tenemos 3 por 8, 24 menos 16, 8. 6 por 4, 24 menos 16, 8. Y, perdón, acá hay un menos. 2 por 4, 8, menos 3 por 6, 18, menos 10. Y eso es A cruz B. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento como didáctico que estaba mostrado en la pantalla. ¿Ya? Ahí se lo voy a dejar un minuto, pero va a aparecer después en todos los videos cuando lo suba. Ya. Estamos ok. ¿Qué hice? Ya, están viendo la pizarra, ¿cierto? Ya. Ya, eso es entonces el producto cruz. Y es lo que vamos a ver hasta hoy día, las operaciones, digamos, de vectores. La próxima clase, entonces, vamos a... La próxima clase... Ya, ahí sí. Ya. Listo. Perdonen. Ya, eso en general es lo que vamos a hablar de vectores. Ya, de vectores lo importante es que ustedes manejen bien el tema de las componentes, de sacar las componentes de los vectores. Eso siempre lo vamos a tener, lo vamos a hacer automático. O sea, ustedes teniendo el ángulo al tiro sabe cuál es el coseno, o sea, cuál es la componente en X y la componente en Y con el ángulo. Y con eso se puede sumar vectores sin problema. Vamos a usar el producto punto y el producto cruz, ¿ya? Y la suma de vectores obviamente que asociado a lo primero que dije. No más que eso, ¿ya? Así que esta clase de hoy día era más bien un repaso del tema de vectores, también un poco acotar, porque vectores, ustedes vieron vectores en álgebra y por lo tanto saben lo que es, digamos, un mundo. Hay una álgebra completa de vectores, por lo tanto pueden estar años estudiando eso. Nosotros vamos a ocupar lo que vimos hoy día, ¿ya? Eso nada más, no hay más complicado que eso. No hay demostraciones, no hay nada, digamos, sino que las vamos a usar como una herramienta, ¿ya? Eh, Eso, respecto a los videos, quiero subirlos hoy día, ya los tengo listos. A pesar de estar encerrado, tengo mucho que hacer, así que eh, se me escapa un poco el tiempo. Les pido disculpas por eso que no les subí los videos. Les subí sí el material el día lunes, lo que tengo. Respecto del control, antes del control. Respecto a ejercicios para el control, ya les explico un poquito en general. Les subí unos apuntes donde pueden ver algo. Les voy a tratar de explicar del libro qué partes pueden estudiar para el control, para que no estudien de más. Les voy a tratar de subir ejercicios resueltos, ya sea hechos ahora o ya sea de ejercicios anteriores, de controles anteriores o pruebas antiguas. Y ya, para el control el día lunes a las 8:30, ¿ya? Eh,
la idea, en principio, la idea es que sea en la plataforma, en Canvas, ¿ya? Ahí yo todavía tengo que ver algunos detalles con la escuela respecto de si se hace, porque el Canvas tiene algunas herramientas para hacer evaluaciones. Si es que esas herramientas no sirven o no están funcionando bien, haríamos el control de otra forma. La otra forma podría ser que yo se los envíe por mail antes de empezar la clase y cuando termine la clase o en alguna hora ustedes me lo devuelven escrito, rayado. Eh, Eso me genera algunas dudas porque puede ser que no todo el mundo tenga escáner, digamos, como para poder mandar algo claro o no sé, pues tengan solo el teléfono y el teléfono con la cámara mala o cualquier cosa, digamos. Entonces, hay alternativas, por ejemplo, mandarles el control en un Excel, por ejemplo, que ustedes tengan que rellenar, ¿ya? Que también se puede hacer, digamos, no necesariamente tiene que ser a mano. Pero vamos a ver alguna forma, digamos, para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Como les decía, el tiempo que se les va a dar va a ser en relación a eso, digamos, ¿ya? Ya, me preguntan si se puede hacer un ejercicio en Canvas previamente como para practicar. Eh, Estén atentos, me parece una muy buena idea. Entonces, eventualmente a lo mejor de aquí al día lunes podría yo hacer algún ejercicio previo como ejercicio para el que quiera, digamos. Se los voy a formar por mail, obviamente, a todos los que quieran. No sé, me parece una muy buena idea, así que lo voy a tratar de analizar, o sea, lo voy a analizar para implementarlo. Que podría ser alguna especie como de talleres, digamos, así como tipo evaluación, que a lo mejor no tenga peso o hacer, o no sé, ver alguna forma, digamos, para que el que esté interesado lo vea y podamos evaluar si el tema funciona bien o si por ahora descartamos ese formato. Yo creo que yo me imagino que es lo mejor, digamos, pero tengo dudas porque en las comunicaciones que tenemos con los profesores y con la escuela misma, he escuchado algunos profesores que se han quejado, digamos, de que el sistema del Canvas para las evaluaciones no ha funcionado bien. Ahora eso puede ser porque o lo configuraron mal o la forma en que se evalúa no es adecuada para el Canvas o otra cosa, porque me cuesta creer que esté mal diseñado, pero por eso tengo dudas, digamos, ¿ya? De todas formas, como les decía recién, ustedes preocúpense más que de eso, de estudiar, no es mucho, no es más complicado, como les decía, los ejercicios que vimos, las ayudantías también les sirven, yo las estuve mirando, no participé directamente porque no estuve mirándolas, digamos, todo el rato, pero vi un poco lo que los alumnos, los ayudantes me enviaron antes de hacerlas y que también les sirve. ¿Ya? Eh, Eso, vamos a dejar la clase hasta acá entonces. Yo les voy comunicando cualquier cosa. Ustedes, como les digo, preocúpense de estudiar, no se estresen con cómo hacer el control. Si ustedes eh, saben responderlo, como les digo, les va a ir bien, digamos, porque el formato como no va a ser una trampa, digamos. O sea que si hay problemas para hacerlo, no lo vamos a hacer, digamos. No sé si me explico. O sea, si yo por decirle algo, les mando un PDF, resulta que el PDF está dañado, por decir algo, y no lo entregan, obviamente no les voy a poner un número. O sea, el control y el formato y la manera en que se haga el control tiene que ser de tal forma que ustedes lo puedan hacer, digamos, relativamente con comodidad, digamos. O sea, no tengan que salir a comprar una fotocopiadora para poder hacerlo, ¿ya? Por lo menos se entiende que todos deben tener un computador, digamos, ¿ya? Eso en la escuela o la facultad se les ha informado respecto de quienes tengan problemas y todo, porque se supone que todo este sistema es pensando en que la gente trabaja con un computador.
Ojalá también después puedan hacerlo con un celular, digamos. También podría ser, pero la idea va a estar orientada a que si tienen un computador lo puedan hacer. Que no necesiten, como les decía, o tener escáner o fotocopiadora o no sé, o mandarlos por correo, cualquier cosa me extraña no debiera pasar. Así que enfóquense nomás en estudiar, no se estresen, digamos, con el tema del control. Por último, si no lo podemos hacer, lo hacemos, digamos, hacemos una prueba fallida nomás y posteriormente hacemos otro control, no les va a ir mal por la forma en que hagamos control, eso quiero decirles, ¿ya? Así que no se estresen con eso, ¿ya? De cualquier forma que se haga, si es que algo muy innovador o lo que sea, se les va a entregar todas las instrucciones necesarias, toda la información y todo el tiempo que se necesite, ¿ya? Muy probablemente en este primer control, por la forma, digamos, porque estamos todos probando, muy probablemente van a tener mucho más tiempo del que corresponde. O sea, si yo les decía que el control de este tipo para mí es algo, no sé, con uno o dos ejercicios que se pueden hacer en 15 minutos, a lo mejor va a ser eso, pero les vamos a dar media hora o a lo mejor la hora entera o la mañana. Tengo que verlo todavía, ¿ya? Pero no les va a ir mal por la forma en que hagamos el control. Eso, la idea es preservar eso, ¿ya? Que la nota va a ser la nota que ustedes se saquen por lo que han estudiado hasta el minuto antes del control y no por la forma en que aplicamos el control. ¿De acuerdo? La idea es evaluar lo que ustedes saben, no otra cosa. Ya, eso, entonces los dejo, nos vemos el día, o sea, hablamos el día jueves, entre medio, el día jueves, el día lunes, perdón, entre medio yo cualquier cosa les voy comunicando, los videos los voy a subir hoy día y eso, ya, así que estamos al habla, cualquier cosa por mail y nos vemos, un gusto haber estado con ustedes, ya, cuídense mucho, chao, chao.